Bienvenido a San Martín, al Partido Justicialista, compañero Guillermo Moreno. Un fuerte aplauso. Bienvenidos todos y todas a la Casa Doctrinaria Peronista, doctor Daniel Edgardo Ricci. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras. Compañeros, bueno, queremos darle la bienvenida al compañero Guillermo Moreno, un gran luchador de justamente lo que ha sido la década ganada y lo que significa hoy plantarnos en la escena en la lucha contra la oligarquía. El cuadro más esclarecido de nuestro movimiento se llama Guillermo Moreno. Así que... brevemente un aporte a la confusión general, ¿sí? Como corresponde. ¿Mujeres? No. Compañeros, llego a decir yo eso. Y porque las mujeres somos justamente las que aclaramos y modificamos, ¿sí?, en los panoramas también más oscuros de la vida social. Bueno, pero quiero, compañeros, dos reflexiones, darle el micrófono a Guillermo. En principio, nosotros, como dice el documento, estamos en una pelea que es estratégica y que en términos tácticos se plantea frente a las elecciones del próximo octubre, que son las generales. Primero tenemos que pasar por las PASO. Compañeros, necesitamos que de nosotros también salgan todas las convicciones para ir a golpear las puertas de las casas de los vecinos, para ir a convencer por los votos que necesitamos. Esclarecidos y convencidos que esta batalla es fundamental. Sabemos lo que viene después de octubre. En realidad no sé si sabemos. Sí, lo sabemos. Pero sabemos que va a ser una época muy oscura, muy terrible. Y hacen así las compañeras, cuando ellas entienden bien de qué se trata. Compañeros, la reflexión nuestra es justamente lo que significa la lucha política desde el peronismo. Nosotros creemos que el peronismo es el único partido y movimiento que puede transformar la realidad de la patria y puede modificar sustancialmente las condiciones de desigualdad. Por eso, compañeros, late en cada pecho de nuestro pueblo aquellos que tienen memoria, y en los que no la tienen tenemos que llevarle el lugar de la memoria, porque late en cada pecho, al son de la marcha peronista, cada una de las luchas. Si nosotros fuimos capaces de traer al general Perón a la patria, si fuimos capaces de resistir al peor terrorismo de Estado, si fuimos capaces de volver a ser gobierno, si fuimos capaces de que Néstor llegue a ser presidente de los argentinos y derogue inmediatamente las leyes de impunidad, si fuimos capaces de generar en nuestro pueblo nuevamente esa voluntad de lucha y de transformación, si hemos sido capaces, somos capaces, compañeros. Lo que tenemos que esclarecer tiene que ver con algunas de las banderas que se apropió este oligarca de Mauricio Macri, Blanco Villegas. Una de ellas era pobreza cero. Nos han llevado a una pobreza de más del 30%. Guillermo va a aclarar bien cómo eran los números y la realidad en la década ganada y cómo debemos afrontarla. Pero para esto, compañeros, tenemos que volver mejores. Esta es una frase de Guillermo, yo la tomo, volver mejores. Y para esto, compañeros, la política, y esto lo dice el Papa, es la única herramienta que tiene el pueblo. Es una herramienta generosa, es una herramienta noble, es la herramienta que permite transformar la realidad. Pero ¿qué hacemos con la política? ¿Quiénes se quedan? Porque hay algunos que creen que la política es para beneficio personal, ¿sí?
y creen que la política es para dominar y llevarnos de las narices, o meternos también algún entripado en el medio. Esos creen que el pueblo está para ser dominado. Y el pueblo peronista sabe muy bien que no está para ser dominado. Está para ser, como lo fue históricamente, el subsuelo de la patria sublevada, aquella misma que salió a cambiar las condiciones y se juntó con el general aquel 17 de octubre. Entonces nosotros que tenemos la escuela doctrinaria, compañeros... ¡Vamos, Mari, carajo! ¡Vamos, Mari, carajo! Pretendemos, compañeros, que la política la ejerzamos colectivamente y que demos el ejemplo. Los compañeros y las compañeras que nos representen tienen que construir autoridad. La autoridad se gana en la calle, la autoridad se gana con los compañeros, con las compañeras y sobre todo con el compromiso por los más necesitados. Y los más necesitados de nuestro padrón electoral es más de la mitad de los afiliados al Partido Justicialista. Porque le sacaron la comida, le sacaron el trabajo, le metieron los tarifazos. Entonces, compañeros, y a todos nos endeudaron por generaciones. Entonces, compañeros, nosotros tenemos que meternos también en la cabeza y en el corazón, que son dos principios del peronismo, que necesitamos que nuestros representantes sean obedientes del pueblo, sean los esclavos del pueblo trabajador. Bienvenido. Entonces, compañeros, compañeras, esta es la reflexión del día de hoy. Tenemos que salir a la calle para ganar, tenemos que ganar en agosto, tenemos que ganar en octubre y tenemos que volver a hacer gobierno en el 2019. Ese es el desafío. Y para eso vamos a tener que discutir y elaborar también nuevos programas y políticas públicas que principalmente planteen que la política es y tiene como eje central al pueblo. Y el pueblo es el único dueño de su destino. Gracias, compañeros. ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari, carajo! ¡Mari, carajo, vamos! ¡Adelante, Mari! Compañero Rodrigo Ramanaje, de la Néstor Kirchner Generación Intermedia. Bienvenido, compañero. Compañeros, les agradezco a cada uno de ustedes por estar acá presente. Te agradezco, Maggie, por la recepción, por estos hermosos compañeros, por esta hermosa banda que te está acompañando en San Martín. Te quiero agradecer, Cecilia, te quiero agradecer, Guillermo Moreno, por darnos la posibilidad allá en diciembre de 2015 de armar una agrupación flameando con el rostro y el nombre de nuestro compañero, de Néstor Carlos Kirchner. Ese compañero que devolvió la política como herramienta transformadora del país. Ese compañero que nos dejó volver a creer, volver a soñar. Compañeros, quiero decirle a mis compañeros de la agrupación que son los mejores, porque se acercaron a la agrupación en el peor momento. Se acercaron a la agrupación buscando una contención, una clara referencia como el Guillermo Moreno, no por un contrato, por convicciones, por querer cambiar la realidad, por querer cambiar el escenario político.
Claro que tenemos que volver mejorados. Claro que vamos a hacer gobierno. No podemos volver a permitir cometer los mismos errores que hemos cometido en los últimos 4 años. Hubo una mal deformación en la política. Hemos creído que después de la muerte de Néstor Kirchner allá en el 2011, cuando se acercó la juventud a querer participar de la tarde a la mañana por tener un título universitario bajo del brazo, empezaron a manejar caja, a tomar decisiones en los organismos. De la tarde a la mañana empezaron a ocupar lugares en la lista. Yo creo que es necesario el proceso, el tiempo, para que esos compañeros, que es la juventud, que se forme, que se capaciten, que los viejos que peinan cara, que hablen, que esos viejos que peinan caras son los que tienen la historia, son los que se llevaron el lomo los 18 años de proscripciones del peronismo. En los 90, cuando no creíamos en la política o hablar de política era una mala palabra, o si estabas en política en algo raro estabas. Nosotros, estos muchachos de generación intermedia, que éramos los pibes de la esquina, que pasábamos por la puerta de las unidades básicas y veíamos a los viejos que peinan canas jugando al truco, al ajedrez, y decíamos, ¿qué están haciendo ahí? Pero eran los únicos que estaban aguantando la parada. Compañeros, es claro que necesitamos que el proceso generacional se dé normal y normalmente, porque tenemos que entender que se nos fue el general, se nos fue Néstor Carlos Kirchner. Si mañana, en el 2019, Cristina quiere ser, y si después del 2019 Cristina no quiere ser, o por naturalidad, por la edad se nos va, que es nuestro proyecto nacional y popular, que nació en el 43, con Juan Domingo Perón, allá en la Secretaría de Provisión y Trabajo, y en el 2003 Néstor Carlos Kirchner nos devuelve ese proyecto nacional y popular, se nos va al ataúd. Tenemos el deber y la obligación de formar y capacitar los cuadros para que le den la continuidad al proyecto nacional y popular, porque esto es una lucha de clases, es una lucha entre la oligarquía y el pueblo, es una lucha entre la oligarquía y el peronismo. Tenemos que estar capacitados para entender que tenemos que darle la garantía a este proyecto nacional y popular para que siga avanzando y que no nos atropelle esta puta oligarquía que hoy se expresa con Mauricio Macri, que es el mismo que se sienta a almorzar con Mirta Legrand y no sabe cuál es el mínimo de los jubilados, no sabe cuál es el reclamo de los docentes. Eso nos lleva a entender que es el que está en la vidriera, que es el que mañana va a recibir todos los cachetazos, que hombres de negro que están en la sombra son los que están conduciendo el Estado y quieren seguir aumentando esa brecha entre los más pobres y los que más tienen. Y en estos 12 años, Néstor y Cristina se encargaron a tratar de reducir esa gran brecha que tanto nos ha llevado en la historia de la Argentina. Compañeros, quiero decirles que no cabe la menor duda que en octubre de este año muchos de nuestros compañeros, que el 24 de junio de octubre de este año, muchos de nuestros compañeros van a estar dentro de una lista, porque no cabe la menor duda que hay lugares para los leales, hay lugares para los peronistas que allá en el 17
nació en el Día de la Lealtad la doctrina que llevó Juan Domingo Perón. Desde la doctrina de la ideología y de los sentimientos somos peronistas. Somos los cabecitas negras y los descamisados. Somos el obrero y la familia. Somos el pueblo. Somos de Juan Domingo Perón y de Evita. Somos de Néstor y de Cristina. Somos de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Somos de fue el natalicio de Eva Duarte de Perón, 17 de mayo de 1919, 28 años del nacimiento de Evita, para los trabajadores, Evita, para los descamisados, Evita, para los más humildes. Yo quiero terminar con una frase de la compañera. No quise nada, no quise y no quiero nada. Mi gloria es el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Aunque deje en el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y la llevarán como bandera a la victoria. Perón, de levantar la bandera del compañero Néstor Carlos Kirchner y para diciembre garantizar la victoria, porque vamos a romper las urnas de votos peronistas. Del Partido Justicialista. Muchas gracias, compañeros. ¡Aguante Guillermo, carajo! ¡Vamos, carajo! Pulmones, carajo. Compañeros, compañeros Fibonacci, gracias a vos por venir. Rodrigo, compañera, gracias. Gracias por la recepción, gracias por el cariño. Esto es lo que nos da alegría para estar siguiendo. Hicimos como 60.000 kilómetros el año pasado, así que en cada lugar que fuimos tuvimos este cariño y bueno, esto nos permite seguir. Algunos temas, porque en realidad la invitación de Maggie es para que reflexionemos, así que ya va a venir el momento de los actos donde todo va a ser pasión. Pero antes de esto necesitamos aquello de reflexión, porque somos reflexión y acción. Y ahora aprovechando que estamos mucho sentados, que todavía no hace mucho frío, y que podemos construir conocimiento entre todos, vamos a generar algunos elementos para que nos permitan a ustedes encontrar las mejores respuestas para las nuevas preguntas que tenemos. Del documento que ya firmé, dos menores aportes, pero que me parece que al menos sirven desde la oportunidad de generar un debate. En nombre del presidente, dijo Mauricio Macri Blanco Villena. Y en realidad nosotros pensamos que era Macri. Y dijimos, miren que Mauricio es Macri.
Pensamos, Macri, bueno, lo que tiene es que no le gusta pagar, es un muchacho que la deuda no la honra, hace negocito con el 25% de tasa para arriba, si no, no se mete. Bueno, las cosas de los contratistas del Estado. Y bueno, es Macri. Y esa es la visión que teníamos de estos bombiván. Y no nos dimos cuenta que era Blanco Villegas. Y esto es mucho más grave. Porque al ser Blanco Villegas, que es el apellido de la mamá y el que lo educó, en realidad no es un muchacho que le gusta vivir del Estado, tratando de alguna cosita del ajeno. El problema es que es un oligarca. Y entonces lo primero que hizo un oligarca es sacarle la comida de la boca a la gente. Si le hubiésemos dicho, Mauricio, Blanco Villegas, nos hubiésemos dado cuenta que ningún peronista puede votar un oligarca. Y el problema que tenemos es que algunos de los nuestros votó un oligarca. Entre el 6 y el 8% de los nuestros votó un oligarca. Y esto es lo que tenemos que reflexionar, porque los votos que tenemos que recuperar son fundamentalmente los votos de nuestros compañeros. Una sola vez se puede confundir un compañero. Bueno, si era Macri, bueno, fue presidente de Boca, qué sé yo, le gusta vivir más. Si Blanco Villegas, ya estamos en un problema más serio. Por eso el pueblo la está pasando tan mal. Entonces queda claro, como dice el documento, que es Macri porque lleva el apellido, pero en la cabecita es un oligarca, es Blanco Villegas. Y si a nuestro compañero le decimos no votes un oligarca, el compañero no va a volver a votar un oligarca. Segundo tema tiene que ver con la deuda. Nos están endeudando, dice el compañero. Documento. Compañera dijo, nos están endeudando, y parecería ser que si nos están endeudando, la deuda la vamos a pagar nosotros. Y esto creo que tiene que empezar a quedar claro. Yo soy de aquella generación que el que la hacía la pagaba. La hace un oligarca, la paga la oligarquía. No es lo mismo que nosotros nos empecemos a preocupar ahora por cómo vamos a pagar la deuda y nos angustiamos. Entonces yo, ¿van a terminar nuestros nietos pagando la deuda que... No, muchachitos, no. Simplemente 10 minutos de reflexión a ver cómo los oligarcas, cada uno de las 1000 familias, van a poner la platita para pagar la deuda. No es un problema nuestro, es un problema de ellos. Nosotros lo único que vamos a hacer es ir a buscarle la plata para pagar la deuda. Y ahí cambia la situación. ¡Bravo! Cambia. Ya no es una angustia. Porque una cosa es, ¿y cómo voy a hacer para pagar la deuda que este tipo está tomando? Y eso te angustia. Te metes la mano en el bolsillo y decís, ¿cómo? Es muy distinto. Lo buscamos a Libonati, a ella, a Rodríguez. Che, organícenme a ver cómo juntan la platita de las 1000 familias que le tenemos que pagar a los chicos. ¿Cómo no? Es la platita de ellos. Y esto es lo que tenemos que empezar a tener claro. Si es la plata nuestra, no nos alcanza. Y tienen que trabajar nuestros hijos, nuestros nietos. Ojo con eso. Ellos la hicieron. Ellos la ponen. La deuda es de ellos. Fue un oligarca el que se contrató la deuda. Es la oligarquía la que la paga. Y es el peronismo el que garantiza que la oligarquía va a pagar esta deuda. Dicho eso, y ya teniendo claro que este es Blanco Villegas y que la deuda la van a pagar ellos, con lo cual esta noche al menos vamos a dormir 15 minutos más tranquilos. ¡Por fin, viejo! Claro. Viste que cuando vos decís, no, la tengo que pagar, ¿de dónde la saco? No la paga, bueno, listo. Y si no la tienen, también es problema de ellos. Así que está clarito que la hicieron, el que la hace la paga. No la hizo el país, lo hizo un oligarca. ¿Qué hizo el oligarca? La paga la oligarquía. Sobre ese, aclarado esto, y solamente
a los fines de reflexionar. Hace un compañero acá, me acuerdo cuánto hace que no nos vemos, y hace un rato que no nos veníamos, que no transitamos por San Martín. La última vez que nos vimos reflexionamos sobre algunos temas y algunas cosas han cambiado porque es la dinámica de la política y eso me parece fantástico. La primera o la segunda vez que nos vimos estábamos reflexionando sobre la Tercera Guerra Mundial. Dijimos que el mundo estaba atravesando la Tercera Guerra Mundial, no porque lo decíamos nosotros, sino porque ya lo decía su santidad. En este año que pasó eso empezó a quedar claro. Y hoy está más claro que nunca, lamentablemente, que el mundo nunca estuvo tan cerca de la utilización de armamento nuclear para resolver sus contradicciones, cosa que si bien algún pueblo ya utilizó el armamento nuclear allá para el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando lo utilizó tenía el monopolio de la utilización del armamento nuclear. No había otro pueblo que había desarrollado el armamento y que por lo tanto estaba en condiciones de terminar con 50.000 vidas en 10 años. Que es una decisión que hay que tomar, pero bueno, si del otro lado a vos no te la pueden tirar, es una decisión un poquito más fácil. Hoy no estamos así. Hoy hay varios pueblos que están en condiciones de utilizar el armamento nuclear porque han transformado la energía nuclear en bombas, y por eso el Papa, la última Pascua, pidió que recemos por la paz del mundo y dijo, mire, nunca estuvimos tan cerca de que los seres humanos desaparezcan de este planeta. Todos sabemos que si empiezan a explotar las bombas nucleares por acá por allá, tarde o temprano. Este es un tema decididamente complicado. Lo dijimos ya hace un año atrás, el peronismo no está preparado para administrar las cosas públicas teniendo el bien común con el mundo en guerra porque somos producto de la posguerra. Lo que hablaron los compañeros se inició cuando ganamos la presidencia ya en el 46 y claramente la guerra había terminado. Por lo tanto, somos un producto de la posguerra y ahora vamos a administrar los destinos nacionales en el marco de la Tercera Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial que Papa se aclaró, ya lo aclaró varias veces, que no es por motivos religiosos, porque si no algunas cabecitas piensan que es el problema. Papa lo dijo con precisión, es una guerra por intereses económicos como han sido la mayoría de las guerras mundiales o las guerras relevantes que nosotros hemos estudiado en historia. La diferencia de esta guerra con otras guerras es que acá no es que existe la voluntad de un pueblo de apropiarse del territorio de otro pueblo. En general es lo que uno acontecía. Un pueblo dice, bueno, me falta territorio, me quedo con tu territorio. Los norteamericanos sobre los mexicanos, se le quedaron con Texas, se le quedaron con California. Hoy no es esa guerra. Hoy la guerra es la capacidad que tenga un pueblo de quedarse con el trabajo de otro pueblo. Y como cuando vos te quedás con el trabajo de otro pueblo, le aumentás la tasa de desocupación, y cuando vos aumentás la tasa de desocupación en un pueblo, lo transformás en ingobernable, el proceso de destrucción de los pueblos hoy viene por impedirles que trabajen. Esto es lo que está pasando. ¿Cuál es el instrumento para que un pueblo se quede a través con el trabajo de otro pueblo? Bueno, es el comercio internacional. Porque el comercio internacional lo que permite es que aquel que produce más barato le vende al que no produce tan barato a través de estos flujos internacionales de comercio, la libertad de comercio, que hasta hace poquito tiempo imperaba en el mundo, y de esa manera aquel que está en condiciones de bajar los costos primarios de elaboración de una manufactura se la vende a otro, y nosotros por experiencia ya sabemos que cuando compramos un producto no solo compramos una materia prima con una determinada forma, sino compramos el trabajo incorporado en ese producto, que es de un trabajador extranjero que reemplaza el trabajo contenido en ese producto que dejé de comprar si era fabricado en mi país. Por eso nosotros tuvimos que, allá por el 2012, salir a administrar el comercio exterior. Porque nos dimos cuenta que si dejábamos penetrar la mercadería, que más barata estaba viniendo del mundo, inexorablemente íbamos a aumentar la tasa de desocupación y inexorablemente íbamos transitando hacia un destino de ingobernabilidad del sistema. No es cierto que el peronismo puede gobernar con 40 puntos de tasa de desocupación.
no está en nuestra concepción, porque está claro que gobernar es crear trabajo, pero tampoco podríamos hacerlo. No es porque nos llamamos peronistas y decimos, ah, sí, pero nosotros no podemos. Entonces, inexorablemente, desde la defensa de los intereses populares, pero también de la lógica de la administración del sistema, lo que tiene que hacer el peronismo es generar la política para que la tasa de desocupación vaya a la baja, y esto fue lo que pasó en todos los gobiernos peronistas. Y cuando nosotros empezamos a percibir que teníamos un problema en algunos precios de materia prima de manufactura, donde en el mundo estaban más baratos, si no administrábamos el comercio exterior, íbamos a tener una tasa de desocupación alta. Y por eso lo hicimos. Y ahí se produjo un fenómeno, claro, de seria confrontación con el mundo. Nosotros, cuando confrontamos con el sistema financiero internacional a través del Fondo Monetario Internacional y pagamos la deuda, el mundo no dijo nada. Todavía Kirchner se sacaba la fotito tocándole la rodilla a Bush. Esto significa que algunas reflexiones que hacemos a veces de que el sistema capitalista hoy es estrictamente financiero y el vector financiero se impone sobre el vector de la producción y esto regula el mundo, a veces lo tenemos que empezar a reflexionar. No digo que no pase, digo, en nuestro gobierno no pasó. Nosotros tuvimos al Fondo Monetario del otro lado y Cristina se entrevistaba con todos los presidentes del mundo y circulaba por los foros internacionales e incluso en el 2011 ella fue reelecta y Obama entró a una reunión y fue y la saludó. ¿Cuándo? Nosotros nos empezamos a meter con el libre flujo de mercaderías en el mundo, nos dijeron, eso no se puede copiar, y ahí nos hicieron la cruz. Y ahí empezó la confrontación. Teníamos que confrontar con el mundo, y si no empezábamos a perder trabajo. Entre perder un puesto de trabajo y confrontar con el mundo, claramente decidimos defender un puesto de trabajo. Fuimos profundamente peor. Y en eso no hay ninguna duda. Por eso Macri, en el primer discurso, cuando inició su mandato, cuando dio esa señal, dijo, bueno, en mi gabinete no va a haber ningún moreno. Yo creo que lo dijo por mí. No lo dijo porque, bueno, no quería un negro feo, sino lo dijo porque dio una señal diciéndole al mundo, no van a haber ninguno que se meta a administrar el comercio. Ninguno. Acá la mercadería va a fluir. Y el mundo lo recibió, porque el mundo lo que quería era vender, así que no tuvo ningún inconveniente. Si un mercado quiere comprar, es mejor que quiera el mundo que quiere vender. Y este es el mundo que él intentó transitar con sus más y con sus menos durante el año 2016. Inmediatamente que abrió la economía empezamos a perder puestos de trabajo, bueno, todo lo que ya más o menos contamos. Pero la política es como la vida, nos da muchas sorpresas. Y pasó un acontecimiento imprevisible. Porque la verdad es que ganó en la única superpotencia que hay en el mundo, el que no debía ganar. El que era imposible que ganara. Había un montón de candidatos en el Partido Republicano, apareció uno por ahí haciendo campaña, y dice, no, este no, terminó ganando la interna del Partido Republicano y después le ganó a la Clinton. Diciendo siempre lo mismo, voy a administrar el comercio exterior, voy a defender el empleo de los trabajadores norteamericanos, dijo un montón de cosas. No es que no dijo lo que iba a hacer para que lo votaran. Al contrario, como dijo lo que iba a hacer es que escandalizó. Escandalizó a casi todos. Incluso escandalizó al interior de nuestra fuerza política, de nuestro frente electoral. Teníamos un montón de compañeros de nuestro espacio político en el frente electoral, en el peronismo, en el frente electoral, que a pesar que Macri decía que quería que ganara Clinton, también decían que quería que ganara Clinton, una cosa muy irrazonable. Si un oligarca dice esto, por definición nosotros decimos otra cosa. Pero bueno, no estaba tan claro eso. Pero más extraño aún es que este presidente, que decía que iba a hacer lo que nosotros ya habíamos hecho 4 años atrás, algunos de los nuestros también decían que estaba mal.
nosotros éramos el único país del mundo que habíamos administrado el comercio exterior. Y por eso fuimos sancionados. Vino este diciendo que iba a administrar el comercio exterior y algunos de los nuestros también se sorprendían de esa situación. Y decían, no, a pesar de que va a ser algo parecido a lo que nosotros hicimos, tiene que ganar la otra. Que la otra era la que había impulsado los acuerdos de libre comercio. Que en realidad en esos acuerdos de libre comercio lo que termina pasando es que el que vende más barato es el que gana porque se queda con el empleo a través de la mercadería que él produjo en su bien y que le vendió al otro y el otro perdió al comprar ese bien el empleo que tenía cuando ese producto era nacional. A pesar de eso, había toda una cosmovisión ahí que decía, no, bueno, pero la Clinton, con esta historia del progresismo que uno no termina de saber muy bien qué es. La realidad es que ganó, empezó a administrar el comercio, tomó 2 o 3 decisiones y el mundo cambió. Cambió sustantivamente, porque le tiró un tiro de gracia al famoso consenso de Washington. Acá había 2 consensos. A la salida de la Segunda Guerra Mundial, Perón confronta contra 2 ideologías y 2 consensos que se habían ordenado y que habían ordenado el mundo desde ahí. El marxista-leninista con el bloque soviético y el capitalista liberal neoliberal en el occidente conocido. El consenso de Washington es posterior. El consenso de Washington es después de los 90, a la caída del muro de Berlín, aparecen un par de personajes, sobre todo Fukuyama, que dice, bueno, terminó la historia. Esto es muy interesante. Los jóvenes lo lean a Fukuyama de los 90. ¿Por qué dice que terminó la historia? Bueno, porque dice terminó la historia porque en realidad la democracia liberal y la economía de mercado ya ocupa el conjunto de las civilizaciones, por lo tanto se termina el proceso de evolución. Digamos, el proceso de evolución se da en la medida en que uno tiene que evolucionar. Hay algo más en las disciplinas, esto se ve, pero en las disciplinas también se completa el estudio. Hay un debate ahí si sobre la matemática se completó el estudio. Hay muchos matemáticos que dicen, ya no hay más nada para estudiar la matemática. Ya está, se completó el estudio de las matemáticas, se completó el estudio de la lógica. Bueno, tardamos 500, 600, se completó. ¿Está bien? Se completó. 20 siglos, se completó. Hay un momento en que se completa. Se puede, y algunas disciplinas que han completado su estudio. Y ya la economía misma ha completado su estudio, con una disciplina muy menor. Fukuyama toma ese proceso de la evolución y dice, bueno, el hombre encontró su sistema perfecto de administración de la cosa pública a través de la democracia liberal y completó la conformación del modelo económico con el sistema liberal. Y dijo, entonces el fin de la historia. O sea, para adelante vamos a convivir votando cada tanto tiempo y la economía es la economía liberal o neoliberal. Y se terminó la historia. Venimos con toda la oferta y la demanda, está terminado. Ese consenso de Washington le dio forma, sentido a 2 instituciones que preexistían, que vienen de la Segunda Guerra Mundial, que es el Fondo Monetario, pero fundamentalmente también la Organización Mundial de Comercio. Cuando nosotros salimos a administrar el comercio exterior, el mundo reacciona contra la Argentina haciéndonos un juicio. ¿Dónde? En Ginebra. ¿Quién nos hace el juicio? Estados Unidos, Europa y Japón. 60% del PBI mundial imposible de ganar. Ni bien nos enteramos del juicio, o antes que nos hicieran del juicio, ya sabíamos que estaba perdido, esto estaba muy claro. No hay ningún juicio posible a ganarle a Estados Unidos, Europa y Japón juntos cuando se ponen del otro lado. Y la realidad es que esto terminaba como iba que terminaba. Y fuimos condenados, y esto fue lo que pasó. Y de ahí que Macri dice, no va a haber ningún moreno, nosotros no vamos a administrar el comercio y todas las cosas que están diciendo. Pero claro, al pegarle un tiro de gracia al consenso de Washington, también se terminó el libre comercio. En la última reunión del G20, que son los 20 países más importantes, que Argentina hace parte de ese club, por primera vez en muchas décadas no hubo un comunicado de defensa del comercio internacional por parte de los ministros intervinientes porque el de Estados Unidos no quiso firmar.
Entonces el alemán, en vez de ir a hacerle un juicio, como nos hizo a nosotros, dijo, no, hay que tenerle paciencia a nuestros socios. A Argentina le hacemos un juicio. Pero claro, la diferencia contra él es que tiene 14 portaaviones. Entonces sabemos que hay una relación directa entre la hegemonía económica y la hegemonía militar. Es el único país que tiene 14 portaaviones. Pensando que está vulnerando lo que el mundo ordenó a partir de la Organización Mundial de Comercio, porque ahora Estados Unidos modificó esa situación. Y para nosotros es extraordinario, porque lo que éramos el pasado pasamos a ser el futuro. Los negros que no sabíamos lo que había que hacer, que nos quedamos en el 45, que no entendíamos, que no resulta que pasamos a ser el futuro. Y esto fue lo que le generó a Macri la primera gran depresión en su gobierno y que se angustió, y que ustedes se tienen que acordar que hizo ahí un retiro espiritual, se fue a Chapalmalal, volvió a llamar al gurú para que le enseñe a respirar y toda esa pavada. Que en realidad esas pavadas tienen una connotación muy profunda. Porque esas pavadas de enseñarte a respirar y que vos mandes, inhales y mandes el aire al estómago y después a los pulmones, y que cuando lo largás te armonizás con el universo. Y si vos te armonizás con el universo y la naturaleza y todo ese tipo de cosas, resulta que podés ser feliz, aunque las 10 familias que viven a tu alrededor se mueran porque no comen. ¿Qué pasa? En esos países donde te enseñan a respirar, vos mirás alrededor y están todos muertos de hambre. Vos decís, ¿cómo este tipo es feliz? Y no, porque yo me armonizo, no digo para qué, no sé por qué me armonizo. Pero te enseñan a armonizarte individualmente. Y esto, recuérdalo, es muy importante. Perón dijo, no te vas a realizar en una sociedad que no te realice, que significa, no vas a ser feliz si el conjunto no es feliz. No es lo mismo. Vas a ser feliz al margen de lo que le pase al resto, o vas a ser feliz solamente si te comprometes con el resto. Uno tiene que ver con las religiones, y el otro tiene que ver con tu relación, el otro tiene que ver con el conjunto. No hay una sola religión porque la patria es el otro, que no ordene, no hay una sola religión que no ordene al conjunto de la sociedad, dice la compañera. Esto no es menor. No es la vinculación tuya con el universo, sino en el conflicto, en el conjunto. Y esto te lo enseñan las religiones. Por eso la contradicción con el Papa, entre otros, es fundamental. Y esta es la confrontación que tiene este gobierno con nuestra religión particularmente y con las religiones en general. Por eso apelan a estos gurúes y que uno dice, ¿pero qué les está pasando? No, en realidad, esto es lo que está pasando. Y nosotros esto lo tenemos que tener claro. Salida de esa depresión, que le volvieron a enseñar a respirar y todas esas pavadas, sale como sale cualquier pibe rico de una depresión. ¿Por qué se deprime? Como tenía todas las respuestas, le cambiaron las preguntas, resulta que gana Trump, él iba a hacer un túnel en los Andes, iba a sacar la mercadería para ir para el Pacífico, y resulta que viene Trump y le saca el acuerdo del Pacífico y no sabe para dónde ir. Y sale como todo chico rico buscando un culpable, porque cuando los chicos ricos se equivocan, el problema no es de él, es de los otros. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque están buscando culpables. Y entonces nosotros hacemos una reunión acá, entre nosotros, reflexionamos, tranquilo, porque el tiempo juega a favor nuestro. Somos el futuro. Ya no pueden decir, no, miren, esto no saben lo que hacen, el mundo no va para donde... Ahora resulta que el mundo va para ahí, en términos de administración del comercio exterior. Si somos el futuro, lo podemos esperar. Entre otras cosas, mansos y tranquilos, porque todavía tenemos que reflexionar algunos temas. Y los temas que tenemos que reflexionar es también, ¿por qué nosotros en el 2012 tuvimos que salir a administrar el comercio exterior? Naturalmente que adoptamos ese instrumento porque no queríamos perder trabajo, y un gobierno nacional y popular y peronista que dice que gobernar es crear trabajo, tenía que administrar el comercio exterior para no perder ningún puesto de empleo. Pero ¿por qué llegamos a esa situación?
Nosotros asumimos en el 2003, del 2003 al 2012 fuimos un gobierno nacional y popular, y algo pasó para que en el 2012 lo tuviéramos que hacer. No es que recién en el 12 fuimos un gobierno nacional y popular porque administramos comercio exterior. No, desde el 3 que somos. Sin embargo, del 3 al 12 no fue necesario administrar el comercio exterior. Algo nos pasó. Bueno, lo que pasó es que claramente después de la revolución energética norteamericana, que permitió bajar el costo de los productos, y la revolución energética norteamericana es esto del shale gas, el shale oil, lo mismo que nosotros tenemos en Vaca Muerta, lo tienen ellos, encontraron la tecnología necesaria para que sacar ese combustible sea negocio, o sea que el costo de sacarlo es más barato que venderlo, ahí hay un negocio, lo hacen, y con eso abarataron extraordinariamente su producto. Cuando digo extraordinariamente, extraordinariamente, en términos de proporciones, cuando Galucho firma con Chevron la explotación de Vaca Muerta, les ofrece a la empresa norteamericana que el millón de BTU lo iban a meter ahí en el ducto, que ahora somos todos conocedores de ese tema. Después lo que hizo el bestia del ministro de Energía con la tarifa de gas, en boca de pozo, en la otra punta del ducto que después llega hasta acá, a 7,50 millones de BTU, cuando ya en ese momento en Estados Unidos ese mismo gas se vendía al mismo precio que ahora, lo tienen ellos, 2,50 en invierno, 1,90 en menos. 3 veces menos. 3 veces menos. Hace muchos años atrás se explica por qué Roca hace una inversión en Estados Unidos para fabricar tubos sin costura que nosotros los fabricamos en Campana y en la misma empresa. Porque si voy a tener la energía un tercio más barato y el acero es básicamente carbón, hierro y energía y un horno gigante, bueno, si tengo el gas más barato, voy a donde tengo el gas más barato. Es un tema. Y nosotros tenemos que resolver eso porque ciertamente se nos hace difícil pensar que la administración del comercio exterior puede ser eterna. Fin de semana estuve en Misión. Tiene 40 pasos fronterizos reconocidos, legales, y otro tanto que ni ellos saben cuántos de los otros. Si del lado paraguayo siempre hay mercadería a un tercio del valor, a la mitad del valor, bueno, por más que uno administre el comercio exterior, o cada vez se pone más duro en la administración del comercio exterior, entonces tenemos que resolver el tema de la integración iberoamericana, o tenemos que ir resolviendo esa situación, pero no a los golpes o de un día para otro. Es un proceso en el cual la economía argentina tiene que ser capaz de esta profunda vinculación entre el sector del trabajo, el movimiento obrero organizado, y el sector de la organización de la producción, los empresarios, encuentran los mejores mecanismos para hacer productos buenos, baratos y bonitos. Es una vieja discusión del peronismo, tan vieja que Perón hizo el primer Congreso de la Productividad ya en 1955, donde le pidió a los diputados que le prestaran la sala de sesiones durante 15 días, y junto a representantes empresariales y representantes gremiales, y le dijo: muchachos, ¿cómo hacemos para producir bienes que sean buenos, baratos y bonitos? Porque, claro, mientras el mundo estaba saliendo de la posguerra, y Peugeot, por ejemplo, la francesa, empezaba a transitar nuevamente de dejar de fabricar tanques para volver a hacer vehículos y máquinas y herramientas, nosotros, entre otras cosas, pudimos desarrollar una Pico del Oro argentina. Pero cuando Peugeot vuelve a hacer Pico del Oro, la pinza, ¿se acuerdan? Y bueno, y es más barata y de mejor calidad, tiene un problema Perón. Entonces dice: bueno, ¿cómo hago yo para seguir vendiendo mi Pico del Oro, que todavía no alcanzó ese nivel de excelencia y encima me sale más caro? Y eso, Perón se dio cuenta, hizo el Congreso de la Productividad, las conclusiones fueron las que fueron, pero a los 3 meses bombardearon la plaza, a los 6 meses hicieron el golpe, y eso quedó en la historia para que lo reflexionemos. ¿Cuándo ahora? Cuando no vuelva a pasar lo mismo. A partir del 2012 nos volvió a pasar lo mismo, y ese esquema hace parte de lo que nos quedó en el arcón para resolver. Y lo tenemos que resolver ahora que volvemos al gobierno. Porque nadie va a pensar que el volver significa volver a hacer lo que hicimos en el 2003. Porque en el 2003 dijimos de todo menos que el mundo estaba en guerra. Y ahora el mundo está en guerra. Y tenemos la responsabilidad de hacer un modelo de desarrollo que sea permanente.
¿Y por qué tenemos los peronistas la obligación de hacer un modelo de desarrollo que sea permanente? Y primero porque lo pide un argentino relevante, que es el Papa. Y dice, mire, le pido a los economistas de América, de esa América joven, que piensen en otra economía, porque esta economía que tenemos me excluye a los ancianos, me excluye a los viejos, a los jóvenes, y la verdad que no sirve. La economía del descarte, la economía de la exclusión, piensen en otra economía. Y dice que la economía que piensen tiene que darle techo, tierra y trabajo a todos, pero que el modelo económico, que es la conclusión, tiene que ser justo, inclusivo y sustentable. Eso dice el Papa, ¿eh? Justo, inclusivo y sustentable. Sobre justo e inclusivo, nosotros los peronistas tenemos mucho para decir. Sobre sustentable, cuando habla el Papa de sustentable, habla de la posibilidad de que cuando quemamos energía estemos contaminando la casa común, que es el mundo. Y ahí tenemos un problema muy serio, porque si bien había mucho desarrollo de economías alternativas, después de la revolución energética norteamericana, lo más barato vuelve a ser la energía fósil, que cada vez que la quemamos, contaminamos. Ahora, si yo pongo un ventilador gigante y hacer esa energía me sale más caro que quemar gas, y esa fábrica, una me usa un ventilador gigante y la otra me usa la del viento, estoy diciendo, ¿no? Eso que ven en el sur. Y la otra me hace producto más barato porque quema gas, tengo un problema. Uno me contamina, pero me hace un producto más barato. Entonces en el comercio tengo un problema. Por eso el mundo entró en un diseño que hace 10 años atrás era impensable, donde la economía vuelve a basarse en la energía fósil. Y empieza a tener energía abundante y barata el único país que no tenía que tenerla, que era Estados Unidos. Lo único que no tenía Estados Unidos era energía, y ahora tiene energía abundante y barata. Digo, con eso nos cambió el mundo y nos pasa lo que acabamos de describir de la Tercera Guerra Mundial. En ese mundo, nosotros tenemos que administrar nuestra economía intentando, en un proceso de mediano plazo, también conseguir productos buenos, baratos y buenos. Si ese esfuerzo lo tenemos que hacer sin administrar el comercio exterior, pasa lo que pasa ahora. Porque en esta economía de Macri, oligarca, lo único que gana plata es trigo, maíz y soja en la zona núcleo. Ni bien vuelva al peronismo, cosa que descarto. Vamos a empezar a administrar el comercio exterior y todas las economías, todas las empresas rápidamente vuelven a ganar plata. Pero también sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo de productividad para bajar costos y que nuestros precios sean más económicos. La discusión en el 55 era quién se apropiaba de ese esfuerzo de productividad. Y por eso el peronismo hoy le está planteando a la sociedad una discusión distinta. Le está diciendo, vamos a hacer el esfuerzo, pero a diferencia del 50, cuando la tecnología era una, y nosotros teníamos que plantear el 50-50, 50 para el capital, 50 para el trabajo, en el reparto del ingreso, hoy el peronismo le empieza a discutir a la sociedad y dice, a nosotros nos parece que el reparto tiene que ser 65-35, 65 para los trabajadores y 35 para el capital. Si esto lo digo en un sindicato, obviamente los muchachos se ríen, hacen todo con la cabeza, aplauden, les parece valor. Si estoy conversando con los empresarios, se empiezan a mover un poquito, ahí canaspean, dicen, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, pero es un debate que tenemos que dar. Y estos son los debates, por eso no tenemos que estar apresurados. Nunca en el gobierno nacional y popular de la última década nosotros nos planteamos pasar del 50% para los trabajadores. Y ahora que estamos en la posición que tenemos tiempo de reflexionar, decimos, mira, ese 50 y 50 ya fue. Dada la tecnología que hoy tenemos, podemos dividir 65-35. Bueno, es un debate, ahora lo podemos dar, tenemos tiempo, estamos apresurados, no estamos apresurados. Porque este debate lo tenemos que sacar. La ventaja que tenemos para saldar este debate en este momento, que no la teníamos antes, y que era impensable que Cristina ganara la televisión, hiciera una cadena y dijera, no, mire, estamos reflexionando 65 y 35, se armaba. Imagínense, no podemos venir ahora, ustedes lo van a empezar a escuchar esto,
van a empezar a ver que el peronismo está reflexionando, no los progresistas, no, nosotros. Y muchos de ustedes capaz que es la primera vez que lo escuchan, ¿cómo el peronismo está planteando? Mirá lo que está planteando el peronismo. Y lo digitamos en todos los lugares. Nosotros, los peronistas, porque tenemos la responsabilidad de gobernar y de plantear un modelo permanente. En ese modelo permanente y que nos planteamos hacer productos buenos, baratos y bonitos, le decimos a nuestro pueblo que en el esfuerzo de bajar costos, no es basado la baja de costos en la disminución del salario, es la baja de costos unitarios y la participación de los trabajadores al alza. ¿Cómo se resuelve esto? Y bueno, incrementando la productividad y que el esfuerzo de esa productividad se lo lleven los trabajadores. Entonces, de la renta nacional, 65 y 35. Y un dirigente sindical dijo, de piso, de piso. El dirigente sindical que planteó esta tesis dijo de piso, después empezamos a ver. Y estamos de acuerdo. Ahora es un debate tremendo, porque hay que construir la lógica que permita esto. Y para eso necesitamos la participación de todos los compañeros. En este esquema de administración del comercio exterior, que es la primera herramienta que nosotros vamos a tener una vez que volvamos al gobierno, va a ser la primera vez también que lo hagamos y el mundo no nos señale con el dedo. Ustedes imagínense que Perón, en las primeras decisiones de gobierno que tomó, empezó a confrontar con los dos imperios que eran los dos ganadores de la guerra. Había que tener un coraje extraordinario para pelearse al mismo tiempo con los dos ganadores. Y Perón lo hizo, pero era Perón. Era Perón. Nosotros vamos a volver al mundo, al gobierno, vamos a tomar decisiones y el mundo no nos va a señalar con el dedo. Porque está administrando el comercio exterior la superpotencia, que a su vez generó una situación muy particular donde un modelo de características nacionales en Estados Unidos puede tener un sesgo disruptivo con respecto al peronismo, porque parecería ser que ese modelo nacional, que es lo que empieza a estar en boga, por eso los peronistas empezamos a estar en boga, se terminó el otro internacionalismo que había. Uno cayó en el 89, con la caída del muro de Berlín, y el otro colapsó ahora. Entonces está claro que entran en valor los modelos nacionales. Nosotros somos los que sabemos hacer modelos nacionales. Ahora, el del norte me empieza a plantear un modelo nacional, que uno lo empieza a mirar con alegría, pero inmediatamente toma ciertas precauciones porque ese modelo nacional me plantea levantar un muro con otro pueblo. Pero tenemos un problema. Porque no hay ninguna duda que los mexicanos que queden del lado del muro, del lado norteamericano, la empiezan a pasar mal. Y eso es cierto. Pero eso no es culpa nuestra, es culpa de la dirigencia mexicana que se equivocó. Nadie los obligó a firmar el NAFTA. Y si alguno de los nuestros piensa que el NAFTA estaba bien, entonces el ALCA estaba mejor. Y nos equivocamos en Mar del Plata, porque el ALCA es el estadio superior del NAFTA. Por lo tanto, no pueden estar las dos cosas mal. Si está bien el NAFTA, estaba bien el ALCA. Si está mal el ALCA, está mal el NAFTA. Está mal el NAFTA. Porque lo que generó fue una economía de dos velocidades en México. Por eso en el norte la maquila que se integraba a Estados Unidos y en el sur el subcomandante Marcos. Y esa miseria que uno veía en el sur mexicano. Eso es producto del NAFTA. Del lado nuestro, mirando el muro desde el lado nuestro, no del lado norteamericano, resulta que lo que pasa es que se vuelve a unir lo que nunca se tendría que haber desunido, que es Iberoamérica. La Iberoamérica que nosotros supimos conseguir se había dividido con el NAFTA. Habíamos perdido a México. Y como en la parábola del hijo pródigo, estamos recuperando a México, vamos a hacer una fiesta. Es extraordinario. Podemos volver a pensar una Iberoamérica, que la habíamos dejado de pensar porque habíamos perdido México. Y ahora lo recuperamos. ¿Es un proceso? Es un proceso. No solo recuperamos México, sino que estamos recuperando Colombia. Siempre me preguntan por Venezuela cuando me entrevistan. Yo no miro Venezuela, estoy mirando Colombia. Donde una vieja guerrilla marxista-leninista, después de 60 años de combate, firma la paz con un sector de la oligarquía nativa colombiana detrás de un proyecto nacional. Porque como no hay terminal internacional, fueron hacia el nacionalismo y se encuentran. Y firman un tratado de paz extraordinario
que yo les recomiendo que lo lean, porque es casi un plan de gobierno. ¿Y eso quién lo hizo? Y también lo produjo el Papa y Raúl Castro. Muy interesante. Pero no, tenemos que fijar, no, hay en Colombia que fijar la mirada. Y es muy interesante porque aparece ahí un espacio económico relevante, y finalmente en el sur estamos nosotros que estamos volviendo. Con una diferencia sobre todos los demás, que tenemos una doctrina nacionalista desde hace 70 años. No solo sabemos administrar el comercio exterior, sino que tenemos una relación de interacción entre los hombres, formamos una doctrina. Y que parece ser que después de 70 años el viejo tenía razón, porque era la única que quedó viva. Parecería ser que sí es verdad que hay otras civilizaciones en el universo parecidas a nosotros, porque, bueno, en algún momento pensábamos que éramos únicos. Ahora parece ser, y la Iglesia lo está reflexionando, parece ser que no somos únicos. Puede haber otras civilizaciones. Nosotros los peronistas, por eso cuento esta historia de la evolución de Fukuyama, cuando decía somos todos liberales y demócratas, parecería ser que si esta civilización, la nuestra, se encuentra con civilizaciones más avanzadas, seguramente nos van a recibir con un cartel que dice bienvenidos compañeros y cantando la mano. Parecería ser que lo que empieza a quedar como doctrina es la nuestra. Porque nosotros somos capaces de hacer un modelo nacional, pero que brote lo mejor de los pueblos, no lo peor de los pueblos. Porque detrás de un modelo nacional, el siglo pasado, en las Europas, brotó lo peor de los pueblos. Y los pueblos se mataban entre ellos. En el norte, brota una doctrina nacional, pero que hace un muro, odia a otro pueblo. Los peronistas ya demostramos que podemos tener la celeste y blanca dibujada en la piel, pero amar a los pueblos hermanos. Y esto es lo que está pidiendo su santidad. Cuando dice, piense en otro modelo, pero donde los pueblos se amen. No donde vayamos a la guerra y donde terminemos combatiendo por el combate. Nosotros somos luchadores, pero somos guerreros de la paz. Y esto es lo que está pidiendo su santidad. Finalmente, si nosotros somos capaces de desarrollar un modelo permanente, vamos a estar en condiciones de que el resto de los pueblos se encuentren en nuestro espejo y en nuestras realidades y sean capaces de imitar nuestro modelo, y quizás los peronistas seamos los responsables también de que no se utilice armamento nuclear en esta tercera guerra. Entonces las responsabilidades que tenemos son enormes. Y si asumimos con precisión esas responsabilidades, nos damos cuenta que a nuestra doctrina permanente, que es la peronista, que quizás es la única que quedó, empezamos también a reflexionar sobre algo que nos dijo Perón, cuando dijo, miren que nosotros hacemos un modelo nacional, pero de característica universal. Y Perón dijo, la primera etapa es la revolución nacional, la segunda etapa es la continental, la tercera es la universal. Y caídas las doctrinas dominantes desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, cayeron ahora. Una terminó en el 89, la otra terminó ahora el 20 de enero, cuando asumió Trump. Nosotros somos los que estamos quedando. Y tenemos la responsabilidad de volver a nuestro gobierno para hacer un modelo permanente. Para eso, y hacer un modelo permanente, tenemos que resolver la contradicción antagónica que es con la oligarquía. Para eso precisamos mucho poder político. ¿Cuál es la táctica si necesitamos mucho poder político? Y estar todos juntos. Por eso la táctica de unir al peronismo es la correcta en términos tácticos electorales, pero también en términos estratégicos, para condensar el poder político que nos permita resolver el tema de la oligarquía y después hacer un modelo de desarrollo permanente. Si esto lo hacemos, lo primero que nos va a pasar en la Revolución Nacional es que vamos a hacer un modelo de desarrollo donde va a volver la felicidad a nuestro pueblo. Pero hoy tenemos la responsabilidad
de que ese modelo de desarrollo no solo sea para la Argentina, sino que sea un espejo para el resto del mundo. Y entonces tenemos la responsabilidad de que los días más felices no solo vuelvan a la Argentina, sino que los pueblos del mundo lo empiecen a asimilar. ¿Qué pueblos primero? Y los iberoamericanos, que es donde nos encontramos. Por eso recuperar Iberoamérica es extraordinaria. Y vamos a la segunda etapa de la revolución peronista, que es la revolución continental. Pero si ahí también le va bien, y el pueblo, los pueblos del mundo se empiezan a ser peronistas, vamos a la tercera etapa de la revolución, que es la revolución universal. El mundo peronista. Peronista, bueno, justicialista. ¿Qué decía Perón? Somos justicialistas. ¿Y por qué estamos? Y porque la verdad que lo que queremos es un mundo con justicia social. Y nuestra doctrina dice que ellos dos estaban equivocados como doctrina dominante, porque nosotros respetamos profundamente el libre albedrío de cada una de las personas, respetamos la libertad del ser humano, pero le decimos al ser humano que solo se realiza si se realiza en conjunto, que solo va a ser feliz si hay una felicidad colectiva. Por lo tanto, lo que hacemos es unir la libertad individual en un espacio colectivo que se tiene que realizar. No nos desentendemos del conjunto. No es que nos alcanza con saber respirar. Por eso es tan importante esto de los grupos. Nosotros entendemos que vamos a ser felices si la sociedad es feliz. Y ahí volvemos a los días más felices. La diferencia es que hoy, distinto como terminamos el discurso anterior, por lo que ha acontecido en el mundo, nosotros tenemos que decirles, miren, la primera etapa, los días más felices van a ser en la Argentina. La segunda etapa, los días más felices van a ser en el continente. Y la tercera etapa va a ser un mundo feliz. Porque finalmente, compañeros, el peronismo va a ser universal y vamos a cumplir con el